Sin embargo, Piñón Gaitán afirma que hay otra concepción de nuestro Estado mexicano, no fallido, como lo tacha, solo mal gobernado. Hay un orgullo del pueblo derrotado, dice, y pone como ejemplo de ese pueblo que fue alumno de la lengua y la visión española, pero no fue un discípulo apático, aprendió en forma más que mecánica, aportó y modificó, mejoró y agilizó. Destaca que México es heredero de un mundo indígena aún presente y no suficientemente descubierto. Más adelante afirma que el Estado es el único o mayor sujeto de la política, y aquí agregaría yo, protagonismo que lamentablemente hoy le compiten los poderes fácticos, el dinero y los medios de comunicación en su mayoría, o quizá ya ni le compitan, sino que lo usan para sus propios fines. En la página 168, ya hacia el final del libro, en el capítulo que lo cierra, en el que se plantea si México es un Estado de Derecho, hay una consideración sobre la actualidad que creo que es importante. Se refiere al derrumbamiento de toda la construcción ética y jurídica trabajada durante siglos por lo que se ha llamado el mundo occidental. Europa como centro o foco de cultura y de civilización, para ser sustituida por una forma o esquema o modelo totalmente diferente, en la que, como dice el doctor Piñón, ya no hay espacio para lo que él denomina nuestros sueños de unidad nacional, de independencia política y de una sociedad justa y humana. La reflexión en este último mirador, él le llama, va precedida de la insistencia de darle a la pedagogía nacional que Gramsci identifica con la política su dimensión ética. Reitero, debemos, dice el autor, unir política con moral, no con una moral cerrada, petrificada en un sistema, sino con una moral que sepa aprovechar los grandes principios y legados culturales del liberalismo, del cristianismo, del espíritu científico, como ingredientes, todos que aportan a la concepción de un cambio. Cita a Aldo Zanardo: ahora, sobre todo, cuando una cultura general de izquierda asume como primer postulado de la sociedad el hecho de que algunos valores, paz, no violencia, libertad, justicia, que no son valores exclusivamente cristianos, sean las grandes finalidades que inspiren a la política. Un poco adelante expresa que no podemos afirmar que el triunfo del capitalismo o de los capitalismos sean triunfos de sus pueblos, lo son en realidad de sus élites, lo que evidentemente constatamos en nuestra patria, en donde unos pocos tienen todo y el pueblo, la gente, pierde todo. Un tema que especialmente me llama la atención es que el doctor Piñón trata en la tercera parte de su libro, que se refiere a la religión. En México, parte del ser histórico del hombre, que significa estar y hacer, estar inmerso, lo que hace de un ser humano un ente simultáneamente individual y social. Explica con claridad de qué manera las culturas se van haciendo paulatinamente, renovándose, recreándose, y eso pasa con la historia de México, que nos lleva por diversas culturas y combinaciones
de esas culturas, la prehispánica o arcaica, según el lenguaje de Luis Leñero, las tradicionales que nos trajo la conquista y la colonización española, y las modernas o cosmopolitas que nos imponen ahora desde afuera, todas superpuestas, cambiantes, y como lo afirma Piñón Gaitán, nunca de una manera definitiva, pero siempre hacia un futuro que esperamos y vislumbramos mejor, mas no alcanzado aún. Aquí destaca la idea de nación que España nos aporta, parte, entre comillas, la gran unidad que nos proporciona el cristianismo. La primera idea de nación que nos la proporciona la catolicidad, junto con la idea del imperio en su parte militar, burocrática y administrativa. Todo lo cual nos incorpora a las tradiciones de la vieja Roma, del imperio universal y del sueño de una gran unidad de la humanidad que encontramos en muchos autores y en muchas realidades de nuestra historia. Ahí está el concepto, por ejemplo, del derecho de gentes que da camino al derecho internacional y la aspiración a una convivencia entre todas las naciones con igualdad y respeto recíproco. Sobre estos temas podríamos continuar analizando, porque en el libro abundan, saltan en cada página, en cada párrafo, pero hay límites de tiempo y no puedo dejar pasar lo sugestivo del título del libro. Los rostros de un leviatán. La referencia es al libro de Job, que en el capítulo 3, en la traducción de la Biblia de Torres Amat, se titula Cuando interviene Dios en las disputas. En este capítulo 3 se retrata a Leviatán como la mayor bestia acuática. Su cuerpo, dice el libro, como los escudos fundidos, apiñado de escamas, entre sí apretadas. Cuando estornuda, arroja chispas de fuego. De su boca salen llamas como tizones encendidos. No es la descripción de la Inglaterra del siglo XVII en la que Tomás Hobbes se inspira para definir el Estado todopoderoso, forrado de armas de poder, de herramientas de opresión, pero también de textos legales. Esa es la idea de un Estado que aplasta. Y luego no es esa nación insular surgiendo como una novedad sociológica y política entonces, el modelo a partir del cual se multiplican por todos los ámbitos los leviatanes y por todos los continentes, y ahora se torna un leviatán supranacional e imperial. Hoy nos podemos preguntar a quién representa el gigante leviatán en la referencia del libro del doctor Piñón. Puede ser el Estado mexicano todopoderoso, el sistema que abarca no solo al Estado y a los poderes fácticos, también sin duda puede ser un sistema internacional, el neoliberalismo, el gran poder de las corporaciones transnacionales que pretenden y a veces logran controlarlo todo. Ahí tenemos que acudir a la sugerencia del subtítulo. Es necesario el poder para el gobierno de la colectividad, pero fundado y sustentado en la libertad y en la democracia. Sin libertad y sin democracia, el leviatán nos aplasta. La
herramienta para contrarrestarlo es lo que dice el libro del doctor. Tenemos que aprender a ejercer nuestra libertad y que exigir que la democracia funcione. En conclusión, la interesante aportación intelectual de Francisco Piñón Gaitán nos muestra que estamos en crisis y nos propone volver a la ética y a los valores para salir de ella. Hace el diagnóstico, pero también propone la cura. Sin embargo, queda una duda que nos dejan los lectores. Crisis es un término que tiene actualmente carta de naturalización en las ciencias sociales, pero proviene de la medicina. En medicina, la crisis es el momento en que una enfermedad se encuentra en la parte de su proceso en la que puede llevarnos al alivio o al agravamiento y la muerte. En el campo de la biología, la crisis puede durar un momento, unas horas, unos días. En materia social, ¿cuánto puede durar una crisis? Suponiendo que la sociedad sea similar a un organismo vivo, como lo creían Spencer y otros, ¿cuánto durará nuestra crisis? ¿Un año, una década, un siglo? No lo sabemos. Desde que yo recuerdo, en México estamos en crisis. No salimos adelante y ni nos salvamos ni desaparecemos, como nación o como Estado. Aquí estamos. Somos una nación golpeada, atropellada, un Estado fallido, nos han dicho. Yo digo, nada más mal gobernado. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es lo que propone el autor del libro, el doctor Piñón Gaitán. El libro, por supuesto, debe ser leído y discutido. Él propone que tenemos que conservar la esperanza, construir nuestra utopía, pero es lo más importante, trabajar para convertirla en realidad. Muchas gracias.